Muy buenas noches, diputadas y diputados. Siendo francos, no tenía intención de participar en este debate, pero ustedes comprenderán que algunas veces no se pueden dejar pasar algunas circunstancias y hay que atajarlas por inconsistentes. Y voy a iniciar mi participación haciendo una solicitud a la mesa directiva para acabar de dejar claro que este sí es un debate de buenas intenciones. Yo sé que tienen buenas intenciones, entiendo. Es un debate bien intencionado, pero de una profunda ignorancia que va a causar graves daños. Presidenta, si me lo permite, con fundamento en el artículo 118 del reglamento, es decir, por ilustración al Pleno, Presidenta, nada más solicito que se pare el reloj. Me han consumido 20 segundos haciendo una solicitud a la presidencia de la mesa. Y lo que solicito, Presidenta, además de que se me reponga el tiempo, es que, de conformidad con el artículo 118, por ilustración al Pleno, y en esta ocasión también por ilustración a quien hace uso de la palabra, se dé lectura al documento que está contenido en la consideración décima de este dictamen, que hace referencia a la valoración de impacto presupuestario, mismo que es parte del expediente, pero que no se publica en Gaceta y que muchos legisladores no hemos tenido la oportunidad de conocer. Por lo tanto, Presidenta, solicito se le dé lectura, incluyendo la fecha de su emisión. Permítame un momento, diputado. Atentamente a la Secretaría solicito la localización y la lectura del numeral 10 del dictamen, donde se incluye la manifestación de impacto presupuestario. Presidenta, para precisar, lo que solicito no es que se le dé lectura al numeral décimo, sino que se le dé lectura al documento que se cita en el numeral décimo, es decir, la valoración de impacto presupuestario con la que contaron las comisiones dictaminadoras y que debe ser parte del expediente entregado a la mesa directiva de conformidad con el artículo 85, fracción novena del reglamento que nos rige. Y de la misma manera, Presidenta, solicito de manera muy atenta sean reintegrados el minuto 10 segundos que se consumieron en el tiempo de mi participación. Diputado Lisha, en primer término, el numeral décimo del dictamen contiene justamente las conclusiones citadas, entre comillas, de la manifestación de impacto presupuestario que se hizo llegar por parte del Ejecutivo o de la propia comisión a la comisión dictaminadora. O sea, buscar, es posible en el expediente, desde luego, buscarlo, sin embargo, la conclusión del mismo obra en el dictamen. Y en aras de la ilustración de la Asamblea, porque entiendo que usted es lo que solicita, ilustrar a la Asamblea, es pertinente la lectura del numeral décimo. Y si usted tiene interés especial en el documento, con mucho gusto solicito a Servicios Parlamentarios que, concluyendo su intervención, le entreguen una copia del mismo. Entonces, si fuera tan amable la Secretaría de dar lectura al numeral décimo. Presidenta, es que no es lo que quiero. Presidenta, si me lo permite, con mucho respeto, el documento incluye una fecha de emisión y las conclusiones no son suficientes porque el numeral noveno habla de la valoración de impacto presupuestario, no de las conclusiones que la comisión ha citado en el dictamen.
Es decir, que me asiste el derecho como legislador poder participar con conocimiento de ese documento. Y muy específicamente, Presidenta, el tema cobra absoluta relevancia porque el día de hoy fue modificado este documento y para mí es importante conocer si esta cita, la cita que incluye este dictamen, se realizó de un documento que fue emitido antes o después de las modificaciones que pretendían hacer en la comisión. Cambiaría dramáticamente el rumbo de esta valoración si la fecha es anterior al día de hoy. Entonces, si la dificultad, Presidenta, de ubicar el documento es la que obstruye esta posibilidad, si fuera tan amable, que sea citada por lo menos la fecha en la que fue emitido este documento, ya que no consta en el dictamen que estamos discutiendo. Y presumimos que... A ver, diputado Lisha, ¿podemos localizar el documento? Porque hay un expediente por cada uno de los dictámenes que las distintas comisiones ponen a consideración de la mesa y son programados para ser debatidos en el Pleno. Esto así es. Sin embargo, el numeral 10º del dictamen puesto a consideración, en el cual se debatió en la comisión, y uno de los elementos para ese debate justamente fue el documento aludido, contiene las conclusiones. Vuelvo a insistir, diputado, si lo que usted ya sabe nos los puede compartir, entonces si no lo sabe, presumamos entonces que la comisión lo hizo en tiempo y forma para poder elaborar su dictamen a consideración. Y solicito entonces, diputado, que en aras de la fluidez de este debate se dé lectura al numeral 10º y usted construya sus conclusiones sobre el mismo. No, pero no quiero el 10º. Muy bien, diputado. Si usted no lo desea, la presidencia ordena la lectura de cualquier manera. Por favor, secretaria. Con gusto, Presidenta. 10º. Las comisiones dictaminadoras cuentan con la valoración del impacto presupuestario, determinado conforme al artículo 19 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se establece que la creación de unidades administrativas o plazas adicionales, programas nuevos, destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones no generan un impacto presupuestario para la Administración Pública Federal, concluyendo lo que a continuación se incorpora de manera íntegra. Muchas gracias, secretaria. Diputado Lisha, ya están las conclusiones. Si es usted tan amable de ilustrar a la vez a la Asamblea en su argumentación de la consideración sobre la importancia de la fecha del documento y desde luego este lapso que hemos empleado en buscar la ilustración de la Asamblea será repuesto con creces de su tiempo de intervención. Así que siga adelante, por favor. Muchísimas gracias, Presidenta. Agradezco la generosidad en el tiempo y me permito, Presidenta, hacer entonces una nueva solicitud. Una vez que sea ubicado ese documento, que sea insertado íntegro en este momento de mi participación. Probablemente me equivoque, pero miren que algunas veces ando de suerte y yo creo que hoy es el día en el que la comisión probablemente dictaminó el apartado B del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y el impacto que estaban valorando no consideraba el apartado B. Es decir, se hizo exclusivamente sobre el A y esto puede cambiar el rumbo. Y esto no lo tomen como ataque, sino como previsión para implementar su propia reforma. Y ahora voy a ir al porqué. Los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional claramente ya fundamentaron el por qué no acompañar el apartado A. Es claro, una legislación en materia laboral tiene el objetivo fundamental de preservar la fuente del empleo. ¿Me permite un momento, diputado Lisha, por favor? Con mucho gusto, objeto, Presidente. diputado Fernández Noroña?
Diputada Sauri, ya ve que ando medio extraviado últimamente. Yo creo que me hace falta más tiempo en la Cámara. Entonces no acabo de entender el procedimiento que se está dando, porque tiene una intervención libre de tiempo. Y me parece que eso no aplica. Que tiene que usar su tiempo y ya solicitó lo que a su derecho correspondía, ya se le fue respondido, ya hizo una nueva petición que será atendida por la mesa directiva, que hable dentro de su tiempo, no puede estar, según él ilustrándonos, sus ilustraciones no me ilustran, y lo que quiero es que utilice su tiempo como todo diputada y diputado. Gracias, diputado Fernández Noroña. Solamente permítame puntualizar que la expresión que usó esta presidencia es compensar el tiempo empleado. Y he sido muy cuidadosa y no interrumpo a oradoras ni oradores, aún habiéndose pasado alrededor de 2 minutos en sus intervenciones. Yo los voy registrando cuidadosamente y he tratado, en aras de la fluidez del debate, de no interrumpir. En este caso se trata de compensar y esta presidencia tendrá el juicio del tiempo de compensación como lo he tenido en otras ocasiones. Por cierto, el buen juicio. Así que continúe, por favor, diputado Lisha. Gracias, presidenta. Tampoco abusaré de esa generosidad. Decía, el objetivo fundamental de legislación en materia laboral es preservar la fuente del empleo. Cuando la legislación atenta contra la fuente del empleo, está olvidando su principal objetivo. Y lo que vemos aquí es que nuevamente, ante la incapacidad de perseguir un delito fiscal, nuevamente ante la incapacidad de garantizar el derecho de las y los trabajadores, entonces barren con absolutamente todo y muy probablemente ni lo entienden. Aquí escuché que es la subcontratación lo que causa despidos injustificados, que es la subcontratación lo que causa que no se den los permisos de maternidad o que se violen otro tipo de derechos. Pues ¿qué? A quienes están en la empresa contratados directamente no les violan los derechos en este país. ¿En qué realidad viven? Por supuesto que se les viola y por supuesto que nos hace falta política pública para garantizar estos derechos. Y esto no es problema de ustedes, es un problema medular en el país y costo que tenemos que asumir todos, porque el Estado mexicano ha sido incapaz de solventar en su andamiaje una solución real y eficaz a este mal. Pero dentro de todo esto también ignoran que cuando se subcontrata, la empresa que realiza la subcontratación por ley es patrón solidario, es decir, no deja de ser responsable de los derechos de trabajadores. Esta es meramente una política que tiene una intención recaudatoria que no estaría mal si no se estuviera afectando el derecho al trabajo, si se estuviera garantizando la preservación del empleo. Y hago las 3 referencias que quiero hacer sobre el apartado B. Primero, están haciendo modificaciones sin revisar el impacto presupuestal. ¿De verdad creen que no va a tener impacto presupuestal? ¿No han dicho que quien subcontrata está evitando costos? Bueno, cuando el gobierno, que es de su partido, entonces no tenía costos. Permítame un momento, diputado. Diputado Hernández Arellano, ¿con qué objeto? Una moción, una pregunta al orador, si tiene a bien recibírmela por su conducto, presidencial. Diputado Lisha, ¿acepta usted una pregunta del diputado Hernández Arellano? Con muchísimo gusto, porque sé que además parte de la generosidad. En este caso, el diputado Hernández Arellano, diputado. Adelante, por favor, diputado Hernández Arellano. Gracias, señora presidenta. Me gustaría hacerle la pregunta al orador, que nos pueda decir más a detalle o bajo su concepto este impacto presupuestal del cual nos hizo alusión, ¿cómo afecta de manera negativa el sentido de este dictamen? Responda, por favor, diputado Lisha. Qué buena y qué oportuna, sobre todo, pregunta. Le agradezco, diputado. Para dar contestación, es evidente que si la premisa es que se está en delito de defraudación fiscal,
que se está evitando erogar dinero que es derecho de las y los trabajadores, pues ahora resulta que los únicos trabajadores que tienen derechos con costos son los de la iniciativa privada, porque este dictamen lo que sostiene es que todos los que son sujetos al apartado B, es decir, los empleados del gobierno, no generarán ningún costo para transitar de la subcontratación a la contratación directa. Yo no puedo entender cómo no han solicitado un nuevo estudio para implementarlo de manera real, porque esto va a tener consecuencias no solo presupuestales. Le pongo un ejemplo de la presupuestal. Están solucionando esto con un transitorio décimo que dice que pues las dependencias de la Administración Pública Federal están obligados a hacer este tránsito sin tener más dinero, porque dicen que no se requiere y que únicamente podrán hacer esta transición con el presupuesto aprobado. Mire, diputado, yo creo que, por ejemplo, la Secretaría de Salud, en un momento tan grave como el que atraviesa, en un momento crítico del que depende la vida de millones de mexicanas y mexicanos, pensar que va a tener que agarrar esos recursos de otro destino para poder solventarlo, me parece infame. Tendríamos que estar destinando recursos. Si las diputadas y diputados que defienden esta reforma realmente están preocupados por las personas de limpieza que ponían, por ejemplo, deberían de estarlos solventando con recursos, porque el gobierno no tiene derecho, así como a violentar el derecho de las y los trabajadores, tampoco a seguir bajando la calidad de los servicios que presta a las mexicanas y mexicanos. El de salud lo pongo de manera muy clara, pero imaginémonos cómo va a pasar en la Secretaría de Educación Pública, en la misma Secretaría del Trabajo, es más, en todas nuestras policías. Yo creo que no tienen dimensión de lo que se está haciendo, y tan no tienen dimensión que el dictamen se desenmascara totalmente, se pinta de cuerpo completo en los transitorios séptimo y octavo. En los transitorios séptimo y octavo, usted va a encontrar una obligación que tienen todos los particulares: 90 días para hacer un tránsito de reconocimiento a los empleados, en donde el Seguro Social los va a reconocer, pero el patrón tiene que reconocer todos sus derechos, por cierto, incluyendo la antigüedad. Y yo no vería mal esto, y yo creería que es una preocupación legítima, pero tan saben que no es suficiente el presupuesto que solo lo hacen en el caso del Seguro Social y del Infonavit. Pero para todas las trabajadores del Estado, no les dan ese mismo derecho. Es un dictamen cínico. Dicen que no atenta contra la iniciativa privada, pero el gobierno no asume esa antigüedad. Es decir, para ellos, los trabajadores del Estado son de segunda, no van a ser parte de esa transición. Para ellos, el derecho a la vivienda que tienen las trabajadoras y trabajadores del Estado son de segunda, porque no van a tener ese mismo derecho. Y la realidad es que lo hacen por una simple razón: saben que tiene impacto presupuestal, pero desconocen el alcance de su decisión. Saben que esto implica costos económicos, porque es imposible en un país garantizar una situación como esta en el simple tránsito y pensar que no tiene costos. Sostengo que esta motivación, lo decía, puede ser muy bien intencionada, pero en resumen va a causar dos cosas. Primero, que en la iniciativa privada cada vez existan menos empleos, y segundo, que los trabajadores del Estado tengan menos derechos en este tránsito. Resumo, esta es una decisión que se toma no por querer que existan más empleos, sino porque son incapaces de construir un andamiaje institucional que garantice el derecho de las y los trabajadores, porque son incapaces de perseguir los delitos de defraudación fiscal. Van a cambiar todo el texto
Y al final, lamentablemente, aquí vamos a seguir una y otra vez discutiendo que nuestras y nuestros trabajadores todavía no gozan de esos derechos. Creen que por cambiar con tinta el papel cambian la realidad del país, y la realidad es que solo en sus cabezas existe esa transformación. La transformación de Cuarta no entiende. Puede ser bien intencionada en algunas cosas, pero está profundamente abatida por la ignorancia. Por su atención, muchas gracias.